el mundo corporativo es súper absorbente, porque además empiezas a ganar. Entonces empiezas a ganar y dices, pucha, pero ¿cómo me salgo si yo ya gano, ya tengo obligaciones financieras? No es como antes que uno es libre y como que si gano bien porque no tengo deudas, pero claro, tú te metes que en la deuda del apartamento, que en la deuda del carro, que en la deuda, entonces tú cada vez es más difícil salirse del mundo corporativo porque de alguna manera estás atado financieramente. Pero yo hoy me le quito el sombrero a todos los emprendedores que tienen emprendimientos exitosos y que se han sostenido en el tiempo porque es muy difícil. Se necesita mucha resistencia. Que un vendedor nos robó. Ya. Y fue duro, pues porque no era, o sea, Era una plata alguien de- importante. me imagino que era alguien en su momento Era de alguien de confianza. confianza y era un monto, pues que uno dice, "Uy". O sea, lo primero que uno tiene que asegurar cuando uno va a emprender Sí. es mirar la rentabilidad de eso que uno va a emprender. O sea, ¿cuánta plata esto me va a dejar? Yo a veces les digo, yo le digo mucho esto a la gente en mi equipo y es, hay problemas que se resuelven solos. Entonces ellos dicen, ¿cómo yo? Dele un tiempo. No ataque el problema apenas le llegue. Sí. Entonces le llega el problema, ¡tum! Y usted mismo no me llegó el problema. No, páusela. Espere un momentico. Okay. Dele media hora al problema y verá que a veces después, incluso después de esa media hora, el problema de alguna manera se soluciona. Yo creo que el emprender vale la pena. Es un camino difícil, pero es un camino que vale la pena porque da mucha satisfacción personal. Hey, espera. Antes de ver la entrevista, que está muy buena por cierto, te pido que te suscribas, le des like y clic en la campanita. Así nuestro contenido va a tener mayor alcance. Aparte, en la descripción de abajo encontrarás todos los enlaces directos de Tomapedidos de sus redes sociales y un enlace directo de WhatsApp por si quieres saber más sobre la aplicación. Ahora sí, no te molesto más, gracias y que siga la entrevista. Hey, ¿cómo están? Hoy estamos haciendo un nuevo video, que en este caso vamos a entrevistar a Luisa Camacho, que es de Beckham's Cosmetics, ¿cierto? Beckham Cosmetics, sí. Eso, disculpa, Beckham's Cosmetics. Tranquilo. Vamos a hacer, pues yo te voy a preguntar unas cositas, así va a ser todo fluido. Lo importante es que tú te sientas cómodo y pues, lo que me quieras decir me dices, si no, no hay problema. Entonces, yo creo que iniciemos desde, me imagino que la juventud, cómo empezaste como el tema de que nos cuentes un poco sobre ti, o sea, antes de que hicieras Beckham's Cosmetics, ¿cómo iniciaste con todo este tema? ¿Qué te impulsó a querer hacer esto? Ok, Y pues sí, que nos empieces a contar un poquito sobre todo esto. ok. Bueno, mira, yo te cuento. Beckham tiene 2 años y medio. Lo identificamos como una oportunidad de negocio. Antes yo trabajaba toda mi experiencia laboral fue en multinacionales. Okay. Cuando yo me gradué de la universidad trabajé en IBM, trabajé después en GlaxoSmithKline, la compañía de Dolex, pasé de ahí a trabajar en L'Oreal y después de L'Oreal pasé a Henkel, que es la compañía que hace Conceal, Balance. Entonces, digamos mucha que, experiencia en todo ese aspecto, ¿no? digamos que gracias a Dios pude tener como una buena experiencia en el mundo corporativo que me ha permitido aplicar varias cosas a mi emprendimiento. Pero en general siempre tuve como un espíritu muy emprendedor, a pesar de que pues no vengo de una familia con empresa ni una familia emprendedora, pero siempre tuve ese espíritu. Y hay algo que yo creo que influyó mucho en mi vida para arriesgarme al tema del emprendimiento y fue que yo estudié en una universidad donde impulsan eso mucho. ¿En cuál es? Yo estudié en la Universidad ICESI, en Cali. Ah, listo, ya. Y allá todas las materias, incluso materias sobre emprendimiento, creo que se ve como emprendimiento 1, espíritu empresarial, se llamaban espíritu empresarial 1, espíritu empresarial 2, o sea, eran varias materias en varios semestres sobre espíritu empresarial. Sí. Entonces, como que uno, a pesar de que sale a trabajar al mundo corporativo, como que uno tiene eso en la mente. De hecho, te lo impregnaron, ¿no? Sí, de hecho yo me acuerdo que una vez creo que cuando la práctica, hice una entrevista en Colombina, que es una empresa muy reconocida en Cali, y mucha gente del ICESI se va a trabajar a Colombina. Y me acuerdo que en la entrevista yo dije que quería terminar mi propia empresa y yo creo que por eso me descartaron COVID. No queremos competencia, Irán. Entonces, pues nada, creo que de ahí nace todo y pues los años en el mundo corporativo me han ayudado mucho como a tener muchas bases para esto del emprendimiento. ¿Qué estudiaste? Estudié administración de empresas. Ok, y de ahí viene todo lo que me estás diciendo, bueno, todo el tema del emprendimiento. Entonces, ¿qué crees? Retomemos el tema de todas estas experiencias en las empresas que has estado. ¿Qué crees que te aportó cada una para lograr lo que lo estás logrando hoy? Uy, todas aportaron algo muy importante. Por ejemplo, cuando yo entré a IBM, bueno, yo siempre he sido muy comercial y tenía claro que quería trabajar como en marketing o en ventas, siempre como en esas áreas. Pero cuando hice la práctica en la universidad, yo entré a IBM y en IBM era un cargo financiero. Y yo decía, oh, por Dios, esto no, pero la universidad me insistió mucho en que era una muy buena empresa, que aceptara la práctica
y yo la acepté, sabiendo que no era como lo que yo estaba buscando. Sí. Pero ahí aprendí unos conceptos financieros que hoy me ayudan muchísimo. ¿Puedes Entonces, decir algunos? no, pues todo el tema, digamos, del ROI, todo el tema como de la evaluación de un proyecto para saber si financieramente es viable o no Claro. viable, porque lo que yo hacía en IBM era que aprendí a evaluar proyectos desde la parte financiera. Ya. Entonces, eso hoy me ayuda, o sea, hoy aplico mucho de eso que aprendí porque hoy, cuando vamos a meter una nueva marca, cuando vamos a hacer algo en la empresa, pues yo soy la que me siento, le echo los números, miro si Sí. en el largo plazo va a ser rentable o no. Entonces, eso ha sido fundamental. Y en las otras empresas, pues siempre tuve cargos muy comerciales. En la primera empresa donde tuve cargo comercial fue en Glaxo y ahí eran muy, muy estrictos como en el tema de la venta, la estructura de la venta. O sea, fue una escuela impresionante, porque ahí le enseñaban a uno cómo abordar al cliente y eran muy estrictos en el tema, o sea, había mucha formación. Entonces creo que ahí vino gran parte como de mi formación comercial. Y después vino como todo el tema, bueno, después vino L'Oreal, vino Henkel, en Henkel tuve la oportunidad de trabajar ya en marketing, Ok. en desarrollar una marca de cero, porque yo empecé a trabajar en una integración que hizo Henkel con unas marcas mexicanas, entonces era introducir unas marcas en el mercado colombiano de cero, entonces cada una aportado. ¿Y en qué momento, en qué etapa tú dijiste como, uy, se me está prendiendo la chispita de querer hacer mi propia empresa? Bueno, yo siempre quería, o sea, yo siempre decía, "Jue pucha, si no, uno se va como absorbiendo, ¿no?" Entonces Sí. uno, en el mundo corporativo es súper absorbente, porque además empiezas a ganar. Entonces empiezas a ganar y dices, pucha, pero ¿cómo me salgo si yo ya gano, ya tengo obligaciones financieras? No es como antes que uno es libre y como que si gano bien porque no tengo deudas, pero claro, tú te metes que en la deuda del apartamento, que en la deuda del carro, que en la deuda, entonces tú cada vez es más difícil salirse del mundo corporativo Es una porque de aventura, alguna ¿no? manera estás atado financieramente. Claro. Entonces yo decía, yo sí quiero, pero entonces como que cada vez me iba mejor, cada vez ascendía, entonces cada vez mi sueldo aumentaba, entonces era más difícil como tomar esa decisión. Pero siempre lo tuve y creo que la chispa fueron dos. Uno, pues que tuve mi segundo hijo, yo tengo 2 hijos, Ok. entonces con mi segundo hijo dije, bueno, ahorita es mi segundo hijo y yo de verdad quiero como mirar a ver cómo hago para tener por lo menos, no más tiempo, porque cuando uno es emprendedor uno tiene menos tiempo, Definitivamente. pero sí tiene más flexibilidad. Sí. Entonces, claro, yo trabajo de noche, pero en el día paso con mis hijos. O sea, o por lo menos saco esas 2 horas o 3 horas para llevarlos al partido de fútbol. Claro, sé que ese tiempo lo tengo que recuperar en la noche o en algún otro momento, levantándome a las 4 de la mañana, pero sí tengo la flexibilidad de poder hacerlo. Que uno en el trabajo no, porque tienes que cumplir con un horario, tienes que pedirle permiso al jefe, es diferente. Entonces creo que ese fue uno. Y el segundo era que me quería cambiar de ciudad, Ah, ¿dónde antes vivías? en Bogotá. Ah, vivías acá. Viví 14 años. O sea, tú eres Yo soy caleña. caleña, pero viniste acá a estudiar una parte. Vine a estudiar y vine a hacer la práctica en IBM. Ah, Entonces ok. empecé a trabajar acá porque yo estudié en Cali y ya llevaba 14 años. Y llegó la pandemia Sí. y mi esposo, él desde ese tiempo me decía como, tenemos que evaluar irnos de Bogotá. Y yo, uy, no, irnos de Bogotá, no, no. O sea, yo sí decía como que no, pero aquí está nuestro futuro empresarial, nuestro futuro de carrera. Y él como, no, deberíamos evaluarlo. Y llegó la pandemia. Ok. Y con la pandemia nos fuimos a Cali, porque allá viven mis papás. Entonces dijimos, vámonos. Y nos fuimos y estuvimos allá con el teletrabajo 4 meses. Ok. Cuando regresamos a Cali, a Bogotá, yo dije como, uy, no, yo no quiero ir más a Bogotá. Porque pues ya tenía, no, todavía no tenía el segundo hijo, pero sí tenía el primer hijo. Y yo veía cómo su vida era tan diferente, cómo aprendió a montar bicicleta, cómo vivía al aire Ok. libre, cómo todo es tan diferente a una ciudad mucho más pequeña Sí, es cierto. para los niños. Y aparte eso, él no Bogotá y él entró al colegio, entonces nosotros vivíamos en la 127, el colegio por allá en la 200, a las 6 de la mañana el pobre niño ahí congelándose para montarse al bus. Entonces como que yo empecé a pensar eso y con mi esposo empezamos a poner toda una balanza y dijimos, la única manera de irnos a Cali es emprendiendo. O sea, Ya. es la única manera porque en Cali no hay las mismas oportunidades laborales que hay en Bogotá, Sí, ni los mismos correcto. cargos, con los mismos salarios. Mm. Entonces dijimos, la única manera es montar algo y que le apostemos y que podamos tener la misma calidad de vida que tenemos en Bogotá, en Cali, pero toca montar algo. Ok. Entonces yo dije, no, aquí está. Yo ya había identificado la oportunidad porque venía del mundo de la belleza. Ah, sí, sí, sí. Entonces ahí, esas son como las 2 razones principales. Bien, ok, listo. Entonces, ahí ya en ese momento ustedes deciden emprender y
Y digamos, ¿cómo empezaste? Porque es difícil, ¿no? Oh, es súper difícil. Claro, es una parte muy difícil, entonces Ujú. uno dice, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde está la oferta laboral? ¿Cómo por dónde están todo este tipo de cosas? Entonces, Mira, es muy difícil. O sea, es la realidad, es muy difícil. Y es más difícil de lo que uno cree. O sea, uno dice, sí, es difícil. Pero yo hoy me le quito el sombrero a todos los emprendedores que tienen emprendimientos exitosos y que se han sostenido en el tiempo porque es muy difícil. Se necesita mucha resistencia. No es imposible, sí, pero sí se necesitan cosas que te tienen que hacer resistir. Porque son más las veces que uno quiere tirar la toalla. Que uno dice, pues pucha, y más. En mi caso, que yo venía de un mundo corporativo donde trabajaba en una empresa grande, tenía sueldo, tenía unas condiciones que, pues, claro, cuando no el está panorama arrancando, cambia bastante, ¿no? completamente. De pronto para una persona que, como que lo que te decía, tenga un poquito más de libertad financiera en temas o que no haya trabajado en empresas tan grandes y que apenas esté empezando, por eso yo siento que para los jóvenes es mucho más fácil emprender, Ok. porque no tienen como esos, digamos, en cambio sí es como echar para atrás. O sea, En un punto sí, se cuando uno, siente así, claro. claro, cuando uno ya tiene más edad digamos, emprende ya más viejo, que cuando la gente emprende joven, pues es un poquito retroceder, porque ya estás acostumbrado como a un estilo de vida, a un estatus corporativo, y eso es renunciar a eso. Sí, claro. Entonces es un poquito, yo pienso que es más difícil, por eso la gente joven siento que le queda más fácil. Pero ya no me acuerdo cuál era la pregunta. No, bueno, te estaba preguntando que cómo iniciaste todo, porque pues claro, es complicado decir, bueno, tú dijiste que sabías todo sobre el campo de la cosmética, Ajá. entonces, y apuntaste, bueno, en Cali, entonces, ¿cómo iniciaste con toda esta parte Bueno, entonces la logística de todo? identifiqué la oportunidad, busqué marcas que que quisieran traer distribución, que necesitaran un distribuidor. Yo más o menos ya conocía el tema de los distribuidores porque yo había estado trabajando en marcas que buscaban distribuidores. Ok. Entonces, digamos que ya podría estar del lado siendo distribuidor. Entonces, empecé en mi casa. Entonces Sí. dije, bueno, fue muy chistoso porque yo no quería empezar en la casa porque yo tenía en mi mente un negocio gigante, una estructura. Entonces yo dije, no, yo quiero una bodega. Y gracias a Dios, no. Porque iba a cometer el error de que me iba a meter como en unos costos fijos muy altos. Gracias a Dios, no, como que alguien me hizo caer en cuenta y me dijo, empieza en su casa. Pero claro, yo para mí empezar en la casa, yo era como, no, es que yo no quiero tener un negocio de garaje. Sí, 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 Yo no se quiero siente tener un así. negocio en mi casa, yo quiero tener un negocio grande, yo quiero tener oficinas. Pero como que ese fue el primer choque, porque eso no se consigue de la noche a la mañana. Claro. No, eso es un proceso. Entonces, bueno, empecé en mi casa, yo era la que hacía todo, yo salía a vender, yo llegaba a la casa a empacar los pedidos, nada, yo los facturaba. Y así empezó, empecé con productos capilares, incluso no es lo que hoy, porque hoy nosotros solo manejamos maquillaje, en ese momento eran solo productos capilares. Pero bueno, empecé a ver como que era difícil, había demasiada competencia, y dijo, pucha, bueno. Y ahí se aparecieron unas marcas de maquillaje que me dijeron que por qué no distribuía. Pero yo decía, no, distribuir maquillaje no, yo no sabía nada del mundo de maquillaje, yo sabía Ya. del mundo capilar, Ah, porque ok. venía a trabajar en tintes. Y nada, entonces yo dije, bueno, pues miremoslo a ver. Y me parecía súper complicado porque el maquillaje es muy delicado. Hasta el maquillaje tiene como, tienes de una referencia 10 colores y tienes que tener todos los 10 colores. Entonces tienes que tener un stock muy alto. Entonces yo decía, no, bueno, pero arrancamos y empezamos a trabajar con esas marcas y esas son las que con las que hoy trabajamos. ¿Y cómo hiciste para, o sea, dices que te hablaron estas marcas, ¿cómo hiciste para tener esa relación con estas marcas? Bueno, yo había trabajado en L'Oreal. Ah, ok, entonces Una ya de las sabía. marcas había trabajado en L'Oreal, me contacté con un ex jefe, esa es la importancia de que uno siempre tiene que Contactos, ¿no? quedar bien y tener contactos. Sí. Entonces le conté y le dije, mira, esto, me dijo, ¿y por qué no miras Vogue? Me contactó con la persona y bueno, y ahí empezamos. Ok, y tú en una parte dijiste que trabajas de noche, ¿cierto? Sí, a veces. Eh, cómo es ese, o sea, cómo en este momento es el tema de los horarios? Porque yo no esperaba que tú dijeras que trabajabas de noche. Ok. Es curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas esos horarios o en qué momento decidiste trabajar en ese estilo de vida? Bueno, no es que trabaje de noche, no, sino que uno como emprendedor tiene que ser, digamos, uno tiene, como yo te decía, uno no tiene más tiempo, uno Sí. tiene menos tiempo, pero tiene más flexibilidad. Ok. Entonces uno sí puede partir esas jornadas laborales. Entonces, por ejemplo, te voy a decir cómo es un día mío. A mí me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces yo me levanto
3:50 de la mañana me suena la primera alarma. 3:50. Sí, 3:50 de la mañana me suena la primera alarma. Ahí la apago y sigo un ratico. 4:10, la segunda, y ahí me paro. Me paro, me organizo, hago como, bueno, un tema espiritual de 15 minuticos y me voy a hacer ejercicio. Ok. Hago ejercicio más o menos de 4:40 a 6 de la mañana. Es el único momento en que puedo hacer ejercicio. Si no hago ese ejercicio en ese momento, no lo puedo hacer porque yo tengo 2 hijos. Claro. Es que a esto súmale que es el tema también familiar. Llego a la casa a 6 de la mañana, empieza el trote con los niños para llevarlos al colegio, entonces alístelos, salimos para el colegio. A las 7:15 los estoy dejando en el colegio. Y de ahí solo es trabajo. O sea, yo solo me enfoco en trabajar en ese tiempo. A veces almuerzo en el escritorio, la verdad es que lo hago para poder, digamos, que me rinda todo lo que tengo que hacer, para poder tener tiempo en la tarde con ellos, no todos los días, pero algunas tardes sí. Entonces de ahí yo llego y me siento y me concentro, me meto en la oficina, más o menos de 7:30 de la mañana hasta casi las 3:30 de la tarde, yo no paro. O sea, paro un momentico para ir al baño, pero todo el tiempo es reuniones, almorzar, a veces almuerzo ahí en el computador. Bueno, a veces sí me siento 20 minuticos con las personas de la oficina como para compartir y almorzar, pero no es que me siente una hora o como que tome mucho tiempo porque trato de optimizar el tiempo lo que más pueda. Ok. Porque trato de estar con mis hijos por lo menos 2 veces a la semana en las tardes. No, pero eso está muy Llevarlos al fútbol, exacto, como hasta que ellos salen del colegio. Y cuando tengo cosas, pues paro las 3:30 los pendientes, me voy a lo que tenga que hacer con mis hijos y llego tipo 7:30 que ellos ya se acuestan, yo ahí vuelvo y me conecto por ahí 2 horas, 2 horas y media, por ahí hasta las 9:30, para poder, como digamos, ese tiempito que me tomé, poder hacerlo como en ese horario. Eso es lo que, hago. Me da curiosidad cómo maneja eso, digamos, la parte familiar, porque dices que a las 4:10 estás ahí. O sea, ¿tu esposo también es de levantarte temprano? ¿O? Mi esposo también se levanta temprano muchas veces. De hecho, yo lo jalo. Él me dice, no, levántame para yo poder también y que me rinda como a vos. No, ya. Entonces yo, vamos. Entonces él se levanta conmigo muchas veces. ¿Y él está contigo en el emprendimiento? ¿O? No, él trabaja en otro lugar. Ok, listo. Ahora, me gustaría saber cómo ese momento en el que, bueno, ya estabas haciendo esto con estas marcas que me estás comentando y que tú dijiste como, uff, ya empezó a fluir mejor, como, o al menos esa primera venta que tú dijiste que te sentiste como alegre, ¿no? Como, ya se me están dando las cosas como yo quiero. Bueno, es que todavía no se me dan como yo quiero. No, pues, ambición. No. Pues es que en qué momento, a ver, uno digamos que un momento gratificante que uno se le empiezan a dar las ventas es cuando hay recompra. Sí. Cuando el cliente te busca a pesar de la competencia. Claro. Creo que ese para mí ha sido el momento más satisfactorio. Y es que a pesar de que lo que yo vendo tiene mucha competencia, el cliente me busca. Y como ver que los clientes se sostienen. O sea, van llegando clientes nuevos, pero esos mismos clientes se van sosteniendo y que no se pierden clientes. Claro, la fidelización. Eso para mí es lo más importante. ¿Y cómo generas esa fidelización? A través del servicio. O sea, para mí eso ha sido claro. De hecho, muchos de los clientes que tenemos hoy los abrí yo, digamos, haciendo la gestión comercial en calle, buscándolos y siendo muy diligente, dándoles respuestas rápidas, que el cliente sienta que hay un servicio más allá del precio, porque este es un canal en el que el precio la gente es mucho de precio, o sea, el cliente se pega, pero ha sido como enseñarle al cliente que no se pegue 500 pesos, porque a veces realmente la diferencia son 500, 200 pesos respecto a la competencia. Entonces, como trascendamos eso y miremos el servicio, o sea, cómo le aportamos valor al cliente. Entonces, creo que ha sido como esa fidelización ha sido como hacer el trabajo con cariño, de hacerlo, de atender al cliente con amor, de atenderlo de verdad, dedicarle tiempo. Creo que eso ha sido como... ¿Y en este momento estás trabajando, o sea, tienes un equipo de trabajo? ¿O sí. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿De que estuviste tú sola? Ajá. ¿A que ya conseguiste tu equipo de trabajo, empezaste el contrato y todo esto? Pues bueno, al principio empecé sola, tenía como intenté tener vendedores, pero es que tener vendedores es difícil y más cuando tú tienes una empresa pequeña, es real que la gente no tenía oficinas, no tenía donde hacer entrevistas. Yo entrevistaba a la gente en un centro comercial, o sea, tenía cero credibilidad. Entonces era muy complejo. Pero la primera persona que se vinculó conmigo así, digamos, fue un auxiliar administrativo.
Ok. Entonces, él, porque, ¿qué pasa? Mientras yo salía acá a vender, era el que como que desde el computador me ayudaba a montar los pedidos, como hacer esa tarea administrativa. Sí. Entonces, él fue la primera persona. La persona que siguió fue la persona de bodega. Ah, ok. Porque a veces yo tenía que salir a vender, pero después tenía que llegar a empacar. Claro. Terrible. Entonces, cuando ya los pedidos fueron aumentando, contraté una persona que me ayuda en la bodega, que de hecho Sí. todavía está con nosotros. Entonces, ella fue la siguiente persona que se vinculó y ella iba a mi casa, más que no era fácil, porque tenía que meter a alguien a tu casa que no conocías. Hay que tener confianza en la persona. Exacto. Y bueno, gracias a Dios, pues ella ha sido muy buena realmente. Y ella empezó conmigo, ella iba a la casa, ella era la que empacaba todos los pedidos. Y de ahí, poco a poco han ido llegando vendedores, pues han llegado, se van, llegan, se van, pero como te digo, los clientes se han mantenido. Hoy dos años después tenemos el auxiliar administrativo, tenemos la persona de bodega, tenemos otro auxiliar de bodega que nos ayuda, tenemos un coordinador comercial, Ok. estoy yo, tenemos una persona freelance que nos ayuda con todo el tema de mercadeo, de edición de videos, community, tenemos 1, 2, 3, tenemos 4 vendedores. Ok. O sea que tú dices en un punto que tú me dijiste como, no estoy como yo quisiera. ¿Qué es lo que Ajá. quieres? ¿Qué No. qué necesitas más? Quiero que toda la gente que vende maquillaje, o por lo menos la mayoría que vende que tiene un negocio en donde vende maquillaje, sepa de nosotros. O sea, ok. sepa que existimos y nos compre. Ya. Digamos, tener una mayor penetración de mercado y no solamente en Cali, porque hoy tenemos muchos clientes en Cali y algunos en Bogotá, pero queremos hacerlo a nivel nacional. Ok. Y entonces, a ver, ¿cómo manejas el tema del equipo de trabajo? Porque no es fácil, ¿no? O sea, convencer a las personas de que tienen que hacer lo suyo, las responsabilidades. ¿Cómo manejas tú ese tema? Porque pues de un momento a otro empezaste sola y ya me contaste varios empleados ahí. ¿Cómo haces eso? Pues mira, no es fácil. No es fácil porque nosotros, para serte honesta, hemos tenido mucha rotación de vendedores. Ya. En la parte administrativa no, pero en la parte de vendedores no ha sido fácil. Porque nosotros además tenemos un modelo de negocio que para el sector en el que estamos viene como estructurándose. Digamos que los vendedores que hoy uno consigue y la gente que trabaja en ventas, hay mucha gente que es empírica. Sí, claro. Entonces, cuando tú le propones que trabaje en un modelo donde hay siquiera un sistema para tomar pedidos, Sí. porque muchos vendedores están en la calle, toman los pedidos en cuaderno, los toman en pedidos en hojas. Sí. Nomás cuando les introduces un sistema, ya a veces la gente se choquea. Como que Sí, pues, esto está ve muy algo difícil. nuevo, ¿no? Entonces. Y lo ve difícil. Ujú. Entonces, cuando el simple hecho de que le digas te voy a enviar por un GPS, la gente es, uy, no. Se pone nerviosa. No, la gente deserta. De una. Como que tienes que registrar unas visitas. Uy, no, yo no voy a registrar Claro, visitas. se que me sienten envían como con por el GPS. monitoreo. A la gente no le gusta, ¿sí me entiendes? O sea, no, es difícil, y más la gente que es libre, que trabaja en calle. Y la gente que trabaja a nivel administrativo, creo que, pues gracias a Dios, ha sido gente que ha llegado y que ha sido, digamos, muy comprometida, que se ha montado como en el tema del emprendimiento, Sí. porque no es lo mismo trabajar en un emprendimiento que trabajar en una empresa grande. O sea, en un Claro. emprendimiento, hoy te piden hacer una cosa, mañana te piden hacer otra, pasado mañana te piden hacer otra, y tienes que estar dispuesto a hacer varias labores, porque somos poquitos y es una Sí. empresa que está creciendo y que cambia. Entonces, hoy vamos por este camino y mañana este camino no nos resultó. Pucha, este camino no, vamos a cambiar. Ahora, y la persona tiene que ser muy abierta Que fluya, ¿no? al cambio. Sí. Sí, no. O sea, no puede ser una persona que esté pensando en que me contrataron para este puesto y esto es lo único que voy a hacer. Ok. No, porque hay personas que son así y en la entrevista les puede preguntar, pero tiene que ser personas que estén dispuestas, que sean como multifacéticas. Ok. Y creo que ese ha sido el éxito como de lo que tenemos. De hecho, aquí te cuento una anécdota y es que hubo un mes que fue muy duro. O sea, fueron todos los vendedores. Fue muy duro. Ajá. Y dijimos, este mes no vamos a vender nada. Y Liz, que es la persona que trabaja con nosotros en bodega, yo le dije, Liz, no hay nada que empacar. Ujú. Pero no te puedo dar sin trabajo. Claro. Te toca sentarte en el computador, hacer catálogos. Y ella me dijo lo que haya que hacer. Y se sentó a hacer catálogos con nosotros. Entonces, Claro. aquí te hablo Es desde mucha ayuda que la persona tenga esa que disposición. la persona tenga la disposición a hacer algo diferente para lo que se le contrató. Claro. Y por ejemplo, siento que en el tema de hacer empresa también es importante las habilidades blandas.
y yo me imagino que las desarrollaste cuando estabas trabajando en estas empresas. Ajá. ¿Cómo llevaste este tema? Pues te pregunto a ti, no sé si te parezca importante, pero claro, es la parte de la comunicación, saber decir las cosas, convencer también a tus empleados y convencer al cliente. ¿Cómo desarrollaste estas habilidades? ¿Cómo las manejas? Creo que no las he terminado de desarrollar. No, es difícil. O sea, creo que, de hecho, en estos días hablaba con mi esposo y le decía, pucha, ahora en la universidad deberían enseñarle más de recursos humanos y menos de tantas cosas que uno va a aprender en la calle, porque es que el tema de los recursos humanos Complicado. es complicado. O sea, los seres humanos todos somos impredecibles y cada uno es un mundo, entonces es difícil esa gestión. Pero no, creo que toca aprender a conocer a la gente. Ok. Y yo pienso que también tienes que trabajar con gente que se sienta cómodo con tu comunicación, ¿sí? Sí. O sea, Claro. eso es importante, y yo pienso que eso viene desde la entrevista. O sea, tienes que ponerlo, digamos, tener como esa cultura y como definir cómo es tu metodología de trabajo, Claro. ¿sí? Porque si tú tienes, en mi caso, que yo tengo una personalidad fuerte y directa, Ok. en mi equipo de trabajo yo no puedo tener a alguien que se le salgan las lágrimas por cualquier cosita que no le Se vaya a siente muy decir. fácilmente, sí. Pues es que no va a ser terrible para esa persona y va a ser terrible para mí. Entonces, yo pienso que aunque uno desarrolle las habilidades blandas, sí es clave que la gente que trabaja contigo se adecue a tu manera de comunicación, Ok. ¿sí? Sí. O sea, obviamente todo bajo los términos de tener un buen ambiente de trabajo, pero si uno aprende a comunicarse, tienes un equipo que se comunica como tú te comunicas, Es mucho más fácil. es mucho más fácil. Ah, ok, listo. Te pregunto, ¿qué desafíos has tenido a lo largo de todo este tiempo? ¿Cuál es el más complicado que tú dijiste, algo difícil, pero lo lograste superar? Desafío. Es que he tenido tantos Y alguno que tengas desafíos. como mucho el recuerdo ahí impregnado. Pues es que creo que no ha habido ninguno, así que yo diga, pucha, no lo voy a lograr superar. O sea, creo que han habido muchos desafíos y yo creo que lo más importante de los desafíos es que te enseñan esos desafíos o cómo corriges tu camino de acuerdo a esos desafíos. Por ejemplo, hace poco tuve uno donde que le conté a Juan y es que un vendedor nos robó Ya. y fue duro, pues porque no era, o sea, Era la plata alguien, importante. me imagino que era alguien en su momento Era de alguien de confianza. confianza y era un monto, pues que uno dice, pucha, uno como emprendedor no tiene los mega recursos y uno va ahí y esto fue un golpe, pero más que el desafío es pensar, bueno, esto que me está enseñando, entonces corrijo procesos para que esto no vuelva a pasar. Y en este ejemplo exacto, o sea, si quieres contarnos un poquito más y después cómo dijiste, bueno, esto es lo que voy a cambiar para evitar que vuelva a pasar. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros no teníamos comunicación directa con el cliente sobre la cartera, sino que el vendedor directamente estaba cobrando la cartera. Entonces, lo que dijimos es, necesitamos nosotros comunicarnos directamente. Y ahí empezamos y desarrollamos un tema para que al cliente le lleguen los recordatorios de pago. Cosa que si al cliente le llega el recordatorio de pago, el cliente ya pagó, porque lo que pasaba con este vendedor era que cobraba y cogía la plata. Sí, me Y imagino. la plata nunca llegaba a la empresa. Entonces el cliente él seguía mentía. debiendo. El cliente seguía debiendo, pero nosotros no le cobrábamos al cliente directamente, sino que todo lo hacíamos a través del vendedor. Y el vendedor nos decía, no, ya va a pagar, ya va a pagar, ya va a pagar. Cuando nos dimos cuenta, pucha, había tapado huecos con huecos, huecos con huecos. Entonces que dijimos, ok, esto es duro, pero a veces es el costo de aprender. Sí. Entonces decimos, vamos a aprender, ¿qué vamos a hacer? Vamos a centralizar la cartera, vamos a buscar un sistema que nos permita enviarle recordatorios al cliente, cosa que en caso de que el cliente le entregue la plata al vendedor, el cliente diga, porque me están cobrando y yo ya pagué. Sí. Si hubiéramos tenido ese control, hubiera sido diferente. Entonces uno aprende, o sea, de cada error y de cada desafío, lo importante no es no dejarse bajonear, porque uno se bajonea y sí, o uno se puede bajonear un día, pero al otro día se tiene que parar y decir, bueno, ¿qué es esta situación que tengo que aprender? ¿Qué me está enseñando y qué tengo que corregir para que esto no vuelva a pasar? Si uno enfrenta las cosas, yo pienso que desde esa óptica, los desafíos, uno siempre los va a ver como aprendizajes y no como piedras que lo van a hacer caer a uno. Ok, y te pregunto, tú como estudiaste y sabes cosas de financiación, digamos alguien como yo que a veces no tengo ni idea de ciertas cosas, de ciertos temas,
Y también como un consejo para la gente que quiere emprender, que llegue a ver este video, o sea, ¿cómo manejas todo el tema de financiamiento? Para que no hayan pérdidas, para que no hayan gastos que a veces uno siente que puede decir, uy, me está yendo muy bien, después hacer las cuentas y realmente no es así. Entonces, ¿cómo has manejado todo ese tipo de cosas y como qué consejos podrías dar? Mira, para mí eso es lo más importante. O sea, sí, yo creo que yo todos los días, o por lo menos cada 2 días, estoy entrando al sistema contable a ver qué nos hemos gastado, a ver cuál es. O sea, lo primero que uno tiene que asegurar cuando uno va a emprender es mirar la rentabilidad de eso que uno va a emprender. Okay. O sea, ¿cuánta plata esto me va a dejar? Porque si el negocio no tiene buena rentabilidad, hay que mirar cómo, o sea, eso es lo primero que uno tiene que asegurar. Okay. Y es, ¿esto cuánto me cuesta si vas a vender algo? Entonces, no sé, ponle que vas a sacar un emprendimiento de ropa. Entonces, ¿esto cuánto me cuesta? ¿Y a cómo lo voy a vender? ¿Y cuánto me va a dejar? ¿Sí? Para yo saber cuánto tengo que vender para yo poder cubrir toda esa estimación de gastos. Ese es como lo primero, asegurar la rentabilidad. Y lo segundo es saber cuánto tengo que vender yo para poder sostener una estructura de costos. Entonces, un ejemplo, si yo voy a vender ropa, pero resulta que yo necesito un sueldo de 4 millones de pesos. Sí. Un ejemplo, entonces yo me quiero sacar un sueldo de 4 millones de pesos. Ok, pero entonces necesito pagar un arriendo. Entonces son 4 más los 2 millones del arriendo. Ahí son 6. Más que voy a contratar a una persona que me ayude a atender el local a veces mientras yo descanso. Entonces ese salario. Entonces es tener claro cuánto tengo yo que vender para cubrir esos gastos. Que muchas veces la gente no hace esa matemática. No, es que a veces uno no piensa en eso, ¿no? Exacto. Eso es lo primero, porque tú puedes empezar a vender, pero es bien, o sea, es como que me está yendo bien, pero me está yendo bien respecto a qué. Exacto. Si toda la plata que recibo la tengo que pagar en facturas. Si puedo que venda mucho, pero estoy vendiendo comprando pan para vender pan, eso que estoy vendiendo no me está dejando rentabilidad. Entonces creo que esas son las dos cosas. Mirar bien la rentabilidad, cuánto me va a dejar. Si esto lo compro a 10 y lo vendo a 15, me quedaron 5,000. Y si ¿cuánto tengo que multiplicar esos 5,000 para cubrir esos costos fijos que tengo? Y cuando tú iniciaste, pues bueno, tenía todo eso en cuenta. ¿Cuánto crees que duró el tiempo en el que dijiste, ok, puede empezar a tener buenas ganancias? Pues mira, yo siempre he tenido, o sea, como digamos que siempre ha sido como que el negocio se pague y pueda pagar al menos mi sueldo, porque yo dije, no voy a pasar de tener sueldo, y de pronto no va a ser el sueldo que tenía cuando trabajaba en una multinacional, pero al menos tengo que tener un sueldo o sea, entonces tengo que tener mi sueldo, los costos fijos y que voy a dejar para reinvertir. Creo que si manejas esa estructura, tú vas a ir creciendo y el negocio te va a ir dejando ganancias. Ok. Y bueno, yo te he visto pues que, o sea, no, personalmente, pero pues ya obviamente aquí ya te conocían, pues personalmente yo vi que tenías muy activa las redes sociales. Más o menos. Pero sí vi que publicas cosas constantemente y de acuerdo a nosotros también vimos un video tuyo que en su momento hablaste de nosotros. Ajá. ¿En qué momento decidiste meterte en las redes sociales y que tú dijiste, bueno, aquí es el boom? Pues me imagino que para atraer más clientela y potencializar más la marca. Mira, yo creo que las redes sociales es todo hoy. Y como que yo sí lo sabía. Sí. O sea, siempre lo he sabido, pero le tenía miedo a la cámara. Ah, ok. O sea, creo que ese era el obstáculo más grande, por lo que te digo, porque cuando uno ve trabajar en empresas grandes, uno viene con muchos prejuicios, entonces uno, o sea, tiene muchas bobadas en la cabeza. Entonces uno dice como, pucha, pero yo que era gerente allá y ahora me van a ver haciendo videos. Sí, okay. Entonces como que no, y qué van a decir mis ex compañeros. O sea, uno tiene como muchas de esas cosas en la cabeza que no le dejan como avanzar. Hasta que dije, no, si yo no avanzo aquí y si yo no amplifico, digamos esto, y lo hago yo, que soy la dueña, que soy la que me estoy creando esto, nadie lo va a hacer por mí. Claro. O sea, no había... Y en ese momento, digamos que llegó una persona a trabajar con nosotros en el tema de las redes y creo que esa persona me ayudó mucho. O sea, me dio mucho ánimo. Entonces me decía, no lo haces mal, lo puedes hacer, tú tienes una voz de empoderamiento, no sé qué, cosas que yo no me creía. Entonces yo decía, pero será. Entonces como que dije, bueno, hagámosle. Y nada, uno le hace y uno le va cogiendo. O sea, hay momentos en los que uno le da pena y uno da escucha, pero hay que hacerle.
Oh, claro, es que eso fue como el detalle y también por eso estás acá. Porque es que sí vemos que fluye mucho delante de la cámara. Y pues, ¿hace cuánto empezaste en esto? Bueno, empezaste con todo ese tema de video y quitar la pena. No, apenas este año, a principios de este año, Sino que bueno, yo hablo, pues, o sea, yo soy capaz de hablar en público en otros escenarios. Ah, ok, sí. O sea, digamos que yo en otras partes, pues por mi trabajo y todo, Sí. hablaba en público, entonces no me era tan ajeno hablar en público. Lo que me era ajeno era de pronto hablar frente a una cámara sola o hacer un video sola grabándome, eso me parecía un poco complicado. Pero no creo que mientras uno como que logre, digamos, mantener su identidad, uno lo logra. Porque el problema es ese, es cuando tú quieres a través de las redes sociales mostrar algo que no eres. Okay. Entonces yo, por ejemplo, le decía a la persona, no me vayas a poner a hacer videos chistosos. De bailecito, sí. Y yo no voy a bailar y yo no voy a hacer videos chistosos porque Sí, claro. yo no soy una persona chistosa. O sea, entonces a mí no me va a salir y voy a terminar haciendo el ridículo. Entonces yo le decía, si yo quiero hacer videos, o si quieres que yo haga videos, pues entonces yo voy a hacer videos hablando de lo que a mí me gusta hablar. A mí me gusta hablar de negocios, a mí me gusta hablar de empoderamiento, a mí me gusta hablar... Entonces esos videos a mí me gusta enseñar, entonces yo esos videos los puedo hacer. Pero no me vayas a poner a hacer videos de cosas que no voy a servir para hacerlos. Entonces creo que todo el mundo puede hablar ante una cámara mientras encuentre eso en lo que se siente cómodo hablando. Ah, ok, sí. Y digamos, en el tema que tu marca, digamos, siempre gira en torno al tema de ventas. Me parece que eso es un tema complicado, porque como uno llega a los clientes, aparte del tema de las redes sociales, ¿cómo has manejado todo ese tema de marketing para potencializar tu marca y cómo has sabido manejar el tema de los clientes, de llegar al cliente y saberle vender? Porque eso es complicado, ¿no? Saber convencer, decirle qué es lo que necesita escuchar para que diga, ok, esto me interesa. Y pues en este caso, pues tu área es más que todo mujeres, me imagino yo. Entonces, en este caso, no sé si es diferente la comunicación o tú tienes, o ya tú dices, pues yo me conozco mi género y sé cómo por dónde llegarles. ¿Cómo manejas todo eso? Mira, yo pienso que te lo voy a explicar con algo. La verdad es que te dije que trabajé en Glaxo y que allá la escuela de ventas, Sí. nosotros le vendíamos a médicos. ¿A médicos? A médicos. Ah, interesante. Entonces, a nosotros siempre nos enseñaban que tú para venderle a algún médico tenías que saber si el médico tenía ese paciente. Porque tú no le podías llegar a vender, no sé, ponle un medicamento psiquiátrico, un medicamento para la depresión, Ajá. a un médico que no de depresión. Pues no te lo va a comprar. O un pediatra, un médico que ve niños. Imagínate un médico que ve niños y tú le vas a ir a vender un medicamento para la depresión, pues te va a decir, o sea, los niños no se deprimen. Sí, pues por lo menos no en su gran mayoría. Sí. Esto no me sirve. Entonces, y eso cuando tú lo pasas a las ventas, tú no le puedes llegar a vender a un cliente algo que no necesita. Primero tienes que investigar. Entonces, cuando a nosotros nos enseñaban esto, lo primero, me acuerdo que la primera pregunta que teníamos que hacerle al médico, y eso era impresionante cómo nos evaluaban que esa pregunta le hiciéramos, y era, doctor, descríbame a su paciente. Entonces el doctor te decía, mi paciente es así, es estrato así, le da este tipo de enfermedades, y de acuerdo a eso, tú mirabas en tu portafolio qué tenías para venderle. Ok. Entonces, primero necesitas conocer al cliente, y para mí las ventas no son difíciles. Para mí, cuando tú conoces a tu cliente y tú te tomas el trabajo de interactuar y de saber qué es lo que tu cliente necesita, tú le puedes vender, porque conoces su necesidad. Entonces, en mi caso, yo llego al punto de venta y yo antes de hablar con el cliente, yo miro qué hay alrededor, qué vende el cliente. Pero acuérdate que yo le vendo a negocios. Sí. Entonces, yo llego a su negocio y yo miro cómo tiene la exhibición, yo miro cómo ese cliente que vende, en qué barrio está ubicado. Sí, o sea, necesito entender el contexto y le pregunto además. Entonces le digo, ¿cómo le va con el maquillaje? ¿A quién le vende? ¿Qué es lo que más se le vende de maquillaje acá? Entonces, cuando uno nos interesamos genuinamente por ese cliente y por lo que el cliente realmente necesita, ahí entonces yo ya voy y busco. Bueno, es que el cliente está ubicado en un barrio estrato alto, por decir algo. Yo le puedo vender un portafolio más premium. Entonces, con ese portafolio me voy. Pero resulta que es que el cliente está ubicado de pronto en un barrio estrato 2.
donde la gente de pronto tiene un poquitico menos para gastar. Entonces yo voy y busco en el portafolio los productos más económicos y le digo, mire, yo tengo este portafolio que le puede funcionar. Es como yo conozco a mi cliente. Ya. En ese sentido, ok, listo. Y digamos, de aquí al futuro, que no sé si tienes metas a largo plazo, a mediano o a corto, en cuanto a tu empresa, ¿qué es lo que visualizas en el futuro? Pues como te dije ahorita, o sea, nosotros vamos a seguir trabajando para que toda la gente nos conozca y toda la gente que tenga un negocio en donde venda algo de maquillaje nos pueda comprar. Entonces nos toca seguir trabajando en penetración de mercado, que todo el mundo en Colombia nos conozca. Pues todavía estamos muy en pañales, pero a través del marketing digital, la idea es irnos expandiendo. Creo que ese es nuestro objetivo más a corto plazo. Y digamos, con todo lo que tú haces día a día, que es bastante desgastante en todo sentido, ¿cómo manejas el tema de la parte psicológica tuya y de tu equipo de trabajo? Porque siento que eso puede influir. Pero como así psicológica. Bueno, no sé, digamos, en el caso de no sentirte muy desgastada mentalmente, de sentir que las cosas están fluyendo bien, que algo no te afecte aparte, que tú sientes que tu equipo de trabajo esté trabajando de buena forma. Pues mira, a nivel de equipo, pues digamos, nosotros por ejemplo no trabajamos los sábados. Okay. Digamos que yo pienso que el descanso es importante. De hecho, hace poquito alguien del equipo me decía que estaba muy estresado y que llegaba a la casa estresado. Entonces yo le dije, ¿por qué? Si es que cuando uno sale de la oficina, las cosas de la oficina se quedan en la oficina. O sea, uno tiene que tener esa capacidad de separar. Entonces, como que no, es que me quedan muchos pendientes. Y yo, pues los vas a hacer al otro día. O sea, aquí, digamos, nosotros no, el nivel de la empresa, nosotros no le pedimos a nadie que se quede más de las 5:30 de la tarde que se van. Es muy raro. Okay. Respetamos mucho como eso, como los horarios, como para que la gente pueda ir a hacer sus cosas en los horarios en que sale de la oficina. Los sábados no trabajamos precisamente para que la gente, pues bueno, no, algunas áreas sí trabajan, los vendedores sí trabajan, pero algunas personas en la oficina no trabajan para que puedan como hacer ese corte y desconectarse el fin de semana y descansar. Yo pienso que es saber frenar la mente. Okay. En mi caso es saber frenar la mente. Entonces, cuando yo veo que el problema no tiene solución, o que en ese momento no estoy viendo una solución, es mejor dejar de pensar en eso y pensar en otra cosa. Okay. Entonces, yo a veces yo le digo mucho esto a la gente en mi equipo y ese problema es que se resuelven solos. Entonces ellos dicen, ¿cómo? Dele un tiempo. No ataque el problema apenas le llegue. Sí. Entonces le llega el problema, ¡tum! Y usted mismo no me llegó el problema. No, pausela. Espere un momentico. Okay. Dele media hora al problema. Y verá que a veces después, incluso después de esa media hora, el problema de alguna manera se solucionó. Porque nos pasa mucho con clientes, que el cliente llega con un problema, es que y uno pucha el cliente, tal. Y después el cliente, ay, perdón, me equivoqué, es que no había visto que el pedido sí me llegó completo. Ah, okay. Sí, eso suele pasar. O sea, entonces como que si uno a veces le da tiempo a los problemas, hay problemas que incluso a veces hasta se resuelven solos. Entonces creo que es como manejar ese tema. Bueno. En el tema del emprendimiento, como mucha gente pues lo está haciendo en ese momento, pues la idea es que estos videos ya lleguen a ese tipo de personas que se animan si quieren hacerlo o que en ese momento están emprendiendo. Digamos, ¿qué consejos tú sientes que son fundamentales para todo este rubro? ¿Para gente que quiere emprender o para gente que está emprendiendo? Ambas, si puedes decir una y una. Bueno, yo creo que el emprender vale la pena. Es un camino difícil, pero es un camino que vale la pena porque da mucha satisfacción personal. Okay. O sea, el darse cuenta de que uno es capaz de hacer cosas que uno antes no pensaba que fuera capaz, para que el emprendimiento no resulte. Okay. O sea, yo siempre digo, para que este negocio no resulte y que al final tenga que cerrar. Pero lo que yo he aprendido en este tiempo es invaluable. Okay. Y eso seguramente me va a servir para otra cosa que yo vaya a hacer después. Porque uno a veces se aferra como a esa idea de negocio, pero uno no se da cuenta de todo lo que hay en el intermedio. Entonces, un ejemplo, yo pensé que vendía maquillaje, sí, vendo maquillaje, pero resulta que aprendo de redes. Claro. Y resulta que terminé siendo buena para aparecer en videos, y resulta que me gustó el tema y estoy estudiando. Y si mañana el maquillaje no funciona, estas ya son herramientas que tengo mías que me van a servir para hacer otra cosa. Entonces, el emprendimiento vale mucho la pena no solo porque el negocio en sí funcione,
sino porque es un camino en el cual uno crece demasiado. Entonces, si la persona tiene la idea y tiene la manera de hacerlo, yo le digo, evalúe el negocio, si el negocio usted ve que es medianamente rentable, hágale, porque todo lo que usted va a aprender en la mitad le va a servir demasiado en la vida, incluso para que ese primer emprendimiento no le funcione, pero usted sale más fortalecido para emprender otra cosa que pueda que esa sí le funcione. O sea, hay que mirar esas herramientas y ese conocimiento que se adquiere en el caminar emprendiendo. Ok, listo. Bueno, pues esta sería una charla muy bacana. Gracias por todo, Luisa, de Camps Cosmetics. Entonces, nada, espero que les haya gustado y pues como ya saben, si quieren, dejen cualquier comentario o pues puedan seguirnos en nuestras redes sociales, tanto aquí en YouTube como en Instagram o en Facebook. Estamos como Tomapellos. Y pues si quieres también tienes tus redes sociales, claro está. Bueno, sí, claro, síganos en Beckham Cosmetics. Listo.